les bendiga, qué gusto saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo especial de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración, la Familia de Dios, y en ausencia de nuestro pastor general, nuestro hermano Benjamín Salinas, a quien agradezco la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes esta palabra que corresponde al tema de esta semana en nuestros grupos familiares. Hoy vamos a estar viendo el tema Vivamos de tal forma que nuestra vida valga la pena. Vivamos de tal forma que nuestra vida valga la pena. Y quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24, y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hoy estaremos viendo este tema que tiene que ver con que Dios espera que nosotros vivamos de tal forma que nuestra vida valga la pena. Eso es lo que Dios espera para nuestras vidas. Y la verdad central del tema que hoy corresponde estar viendo dice: Dios espera que vivamos la vida cristiana de entrega total. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Y por ahí el pastor nos pone una ilustración de que es común ver anuncios donde nos ofrecen vehículos a un precio muy económico, y que muchas veces nos deslumbramos, nos emocionamos, hacemos cuentas y decimos sí lo alcanzamos, pero cuando vamos a pedir información sobre estos vehículos nos llevamos la sorpresa que obviamente es el precio que está anunciado, pero no es el vehículo que muchas veces nosotros vemos en la foto, sino que nos dicen realmente el precio del vehículo que nosotros le ofrecemos es el precio de un vehículo básico, es decir, un vehículo que no cuenta con todos los elementos que muchas veces nosotros vemos en la fotografía o que muchas veces nos llegamos a imaginar. Quizá llegamos a pensar un carro con clima, que hoy hace mucha falta. Pensamos en el carro que vimos con sus rines, con sus accesorios como el autoestéreo, el equipo de sonido, la transmisión automática, nos dice por ahí nuestro pastor, y obviamente nos emocionamos con la idea de poder adquirir ese automóvil, pero no nos alcanza más que para poder adquirir un automóvil básico. Y es lamentable que muchas veces lo que es la introducción de este tema es que es lamentable que muchas veces nosotros queremos de la misma forma vivir un cristianismo básico. No queremos pagar el precio, nos cuesta pagar el precio que tiene el poder tener una entrega total a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces nosotros, así como nos emocionamos con este vehículo, muchas veces nosotros en la vida cristiana simplemente queremos vivir un cristianismo básico, no queremos pagar el precio, queremos quizá muchas veces sí disfrutar de los planes, de los propósitos, de las promesas de Dios para nuestras vidas, pero queremos vivir de una manera básica, no queremos vivir de tal manera que nosotros podamos entregar nuestra vida de una manera total. Muchas veces se anuncia un evangelio light, donde muchas veces no se le habla a la gente con una claridad como lo hacía Jesús con sus discípulos, por el temor o la duda de que quizá la gente se nos vaya de la iglesia, que quizá la gente no quiera aceptar nuestro evangelio, porque si nosotros les hablamos de la totalidad del precio del evangelio, muchas veces la gente prefiere irse de las iglesias, y por el temor a que no se nos vaya queremos anunciar un evangelio básico. Pero la realidad de las cosas es que Jesús es claro, y Jesús habla a sus discípulos de una manera clara
Él empieza a hablarles a ellos de una manera clara en sus corazones y le dice, de modo, dice ahí en el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Prácticamente Jesús les estaba diciendo, no va a ser nada fácil. El seguirme no es cosa sencilla, hay un precio que tienes que pagar. Y muchas veces es donde nosotros, o es lamentable, donde muchas veces la gente retrocede a tener un compromiso serio con Dios. Muchas veces la gente rehuye a poder tener un compromiso serio con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren vivir, no quieren pagar un precio total y quieren, o lógicamente, sí quieren tener las promesas de Dios, quieren vivir lejos del infierno, pero muchas veces no nos gusta pagar el precio que Jesús habla a sus discípulos. Él les dice, no va a ser fácil, si alguien quiere ir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, es decir, morir a su yo y seguirme, tomar su cruz y seguirme. Es decir, la vida no va a ser fácil, pero realmente vale la pena. ¿Sabe? El primer punto que vamos a estar viendo en esta hora es la vida que debemos abandonar, la vida que nosotros debemos abandonar. Todo gira en torno a mí y lo que yo quiero. Es difícil, pero realmente vivimos en un mundo donde hay mucho egoísmo, donde primero está mis deseos, donde primero está lo que yo quiero y después, si me queda tiempo, si puedo, le doy a Dios lo que me sobra. Y sabe, Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios no quiere darnos algo a medias. Él quiere entregarnos cada una de sus promesas que son maravillosas en su palabra, pero Él espera que usted y yo podamos vivir de una manera total hacia Él. Entonces, el primer punto que nosotros, o la vida que nosotros debemos abandonar, es todo lo que gira en torno a mí y a lo que yo quiero, ¿sí? Hay muchas cosas en las cuales muchas veces nos cuesta dejar, porque no queremos pagar el precio, porque quizá muchos hemos vivido que el seguir a Jesús no ha sido nada fácil, no ha sido sencillo. Quizá el seguir a Jesús nos ha costado muchas veces, que quizá amistades que hemos compartido con ellos por mucho tiempo se alejan. Quizá el seguir a Jesús ha provocado que muchos de nuestros amigos, que se decían ser nuestros amigos, o muchos de nuestros familiares se alejen de nosotros porque no queremos vivir una vida entera, una vida completa, y a veces queremos satisfacer lo que nuestros amigos quieren, no sé, pasar un buen tiempo agradable con ellos, salir a las fiestas con ellos. Hay muchas áreas que Dios espera que nosotros podamos entregar. Lógicamente usted se dará cuenta que uno como pastor o el pastor no anda detrás de las ovejas diciéndole tienes que dejar ciertas cosas, pero creo que cada uno, conforme vamos acercándonos a Dios, vamos buscando a Dios, nos vamos dando cuenta que Dios va hablando a nuestras vidas y Él espera que nosotros podamos dejar muchas áreas que quizá no están bien en nuestras vidas. Dios espera que nosotros podamos renunciar a muchas cosas que no van acorde a lo que Dios espera de nosotros. Quizá, por poner un ejemplo, aquí el pastor nos pone un ejemplo del bebé. El bebé en su niñez, cuando es un bebé, es una persona que no entiende todavía, y él, sea las 4 de la mañana, si él trae hambre, si él tiene necesidad, él llora. A él no le interesa en cierta manera si papá o mamá están dormidos o están descansando o están muy cansados. Él simplemente tiene hambre y a través de su llanto él expresa la necesidad que él tiene, y no importa la hora que sea. ¿Por qué? Porque él quiere ser atendido de sus necesidades. Y obviamente él es un bebé. Lo difícil de esto es que muchas veces nosotros continuamos con esa misma vida. Yo recuerdo a Sansón cuando quizás sus padres le decían: ¿y que no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos? ¿Por qué tienes que meterte con una filistea? Y recuerdo, a mí se me quedó muy claro la respuesta de Sansón, que dijo:
como dijo, a mí no me interesa, yo quiero a esta mujer y se va a hacer lo que yo quiera. Obviamente él no quería pagar un precio y las consecuencias fueron terribles. Y eso es lo difícil del caso, cuando nosotros nos aferramos al yo, al egoísmo, y nosotros queremos vivir una vida conforme a nosotros la queramos vivir, ¿no es cierto? Pero Dios espera que nosotros podamos alejarnos, que podamos abandonar esa vida y podamos tener una vida total, una vida íntegra a Jesús. Jesús es muy claro con sus discípulos y les dice, el camino no va a ser fácil. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe? Se dice que en esos tiempos de Jesús los romanos practicaban mucho la crucifixión, es decir, cada que alguien era condenado, él tenía que tomar su cruz, llevar su cruz, y era una forma en que se castigaba a la gente. Y prácticamente Jesús le decía, ustedes me quieren seguir, ustedes quieren ir en pos de mí, tienen que entender que les va a costar. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Y por eso les dice, tomen su cruz, niéguense a sí mismo y síganme. Como diciéndole, las cosas van a estar difícil. El seguirme a mí, y usted se da cuenta hoy en día, seguir a Jesús no es nada fácil. Tiene un costo, hay un precio. Hay cosas que muchas veces tenemos que abandonar. Hoy quizá usted no carga una cruz de madera en sus lomos, pero lógicamente usted muchas veces tiene que cargar la cruz del desprecio, el rechazo, el hecho de que quizá mucha gente se aleje de nosotros, y muchas veces porque la gente no se aleje de nosotros, le damos gusto a la gente, o le damos gusto a nuestros deseos, al deseo que nosotros tenemos. Entonces Dios espera que nosotros podamos entregar cada una de esas situaciones y podamos vivir una vida plena que realmente valga la pena. El segundo punto que tiene que ver en esta hora, en nuestra guía, dice ahí la vida que debemos tomar. Primero vimos el primer punto que dice la vida que debemos abandonar, de nuestro egoísmo, el egocentrismo, el querer llevar una vida fácil. Esa es la vida que Dios espera que nosotros podamos abandonar. Después nos habla la vida que debemos tomar. Y dice, todo gira, la vida que realmente nosotros debemos tomar, dice, todo gira en torno a Jesús y a sus anhelos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Mire, no es una cosa fácil realmente esto, el poder seguir a lo que Dios demanda en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, y yo lo he compartido con algunos de ustedes en los grupos familiares o en las juntas, y yo recuerdo claramente que yo venía a la iglesia, me congregaba cada semana, no faltaba los miércoles, no faltaba los domingos, estaba en la iglesia, pero llegó un momento en que yo sentí ese llamado de parte de Dios en mi vida, y yo sentía que Dios quería algo más de mí. Obviamente el miedo, el temor, muchas veces me separaban de los planes o propósitos que Dios tenía para nuestras vidas. Pero yo recuerdo que no era el pastor el que tenía que estar detrás de mí diciéndome, tienes que hacer esto, hay que hacer esto. No, yo sentía, obviamente nuestros pastores siempre nos han exhortado a seguir a Jesús, a buscar a Jesús. Pero obviamente yo sentía un peso muy claro en mi corazón, cómo Dios me arrastraba a tener que dejar ciertas áreas de mi vida porque quería algo más de parte mía. Él quería algo más. Quizá había muchos deseos de pasar tiempo con los amigos, quizá había muchos deseos de practicar algún deporte que no tiene nada que ver el deporte, pero si el deporte te aparta de Dios, bueno, ahí hay un problema serio. Entonces, yo recuerdo que Dios empezó a hablar a mi corazón, empezó a tratar a mi corazón. Y esto se lo digo no porque yo haya sido la superestrella, no, se lo digo porque yo sé que no es fácil el abandonar muchas cosas, pero cuando Dios desea que nosotros le sigamos, mire hermano, sucede algo muy especial en nuestras vidas. Nosotros mismos empezamos a entender que Dios quiere algo más de nosotros, empezamos a ver cómo Dios nos lleva a que nosotros podamos abandonar ciertas cosas que no le agradan a Dios, y Dios nos va empujando a que juntos podamos avanzar
en lo que realmente Él quiere para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice ahí en 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 2, verso 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, a mí ya no me interesaba nada más, diciendo el apóstol Pablo, más que Jesucristo. Lo que Él pidiera, lo que Él demandara en mi vida, eso es lo que realmente a mí me interesaba. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y Dios espera que nosotros podamos vivir una vida que todo gire en torno a Él, que le podamos buscar con todo nuestro corazón, que nuestra vida, nuestra prioridad sea Él, que podamos siempre en cada uno de nuestros sueños. Yo le digo a los jóvenes, no deje de tener sueños, no deje de soñar en los sueños, anhelos, pero siempre procuren que esos sueños giren en torno a Jesús. Es decir, que Dios esté detrás de todo esto. Es primordial el acercarnos a Dios, buscar su voluntad, pedirle que Él sea, y no importa que nosotros tengamos que morir a muchas cosas. El llevar nuestra cruz no quiere decir que nosotros llevemos una cruz en nuestro cuello, que traigamos una cruz en la bolsa. Por ahí nuestro pastor pone un ejemplo que ha escuchado gente que dice: esta es mi cruz, ahí traigo la uña encarnada y esta es mi cruz que tengo que cargar toda mi vida. No, no se trata de una uña encarnada, se trata de que nosotros podamos morir a todo aquello que nos afecta, a todo aquello que nos aparta de Dios, y nosotros podamos vivir una vida consagrada a Él. Que lo que nosotros vivamos, lo que nosotros hagamos, todo gire en torno a Jesús. Porque entonces cuando nosotros ponemos en primer lugar a Jesús, podemos ver cómo puertas se abren, podemos ver cómo somos de bendición para mucha otra gente. Nuestra propia familia es bendecida, nosotros somos bendecidos. Entonces Dios espera, y Jesús le dice ahí a sus discípulos, dice: porque todo el que quiere, ahí en el verso 25 dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuesta, no es fácil seguir a Jesús, pero es algo que vale la pena. Él mismo le decía a sus discípulos: no va a ser fácil, no va a ser cualquier cosa el seguirme a mí. ¿Quieren seguirme a mí? Les va a costar, hay un precio que hay que pagar. Ustedes saben si viven una vida austera, ustedes saben si viven una vida fácil, una básica vida cristiana, o si quieren vivir una vida total. Prácticamente Jesús le dice a sus discípulos y les habla claro en su corazón. Pero Dios espera que nosotros podamos vivir cada etapa de nuestras vidas, siempre todo lo que hagamos gire en torno a Jesús. Amén. Y yo quiero animarle a que se acerque a Él, a que podamos morir. Hoy nosotros no tenemos que cargar una cruz como quizá en aquel tiempo tenían que ser crucificados en una cruz. No, quizá hoy la muerte que Dios quiere que tengamos es a nuestros deseos, a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a todo aquello que quizá nos aparta del propósito de Dios, a morir a muchas cosas que recuerdo la vida de un joven que tenía la oportunidad de irse a jugar a un equipo de fútbol. Era solamente una oportunidad que él tenía, pero recuerdo que en su momento lo platicaron en su familia, él con su familia, y recuerdo que decidieron no ir. No era nada malo el jugar fútbol, no era nada malo, en cierta manera no era nada malo el tomar esa oportunidad, pero ellos decidieron seguir a Jesús, decidieron vivir una vida plena en Jesús, y Dios ha bendecido sus vidas. Y de esta manera podemos ver, prácticamente la semana pasada platicaba con un hermano que decía: yo tuve la oportunidad de ganar más dinero, mucho más dinero del que hoy estoy ganando, pero cuando yo supe los horarios, cuando yo supe el tiempo que tenía que invertir, número uno, dice él, yo sabía que iba a tener que dejar muchas cosas o responsabilidades que yo tengo en mi iglesia. Entonces eso me decía que no. Número dos, yo sabía que sí podía ganar mucho dinero, pero iba a perder un tiempo hermoso con mis hijos, con mi familia. Y dice él: yo decidí no
no ganar más dinero, decidí hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos va a llevar a esto. Yo quiero animarle a que podamos vivir cada día de nuestras vidas tratando de agradar a Dios. Se nos ha ido el tiempo y la conclusión o la aplicación de este tema nos dice: la vida cristiana se basa en el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, quien dejó su gloria, y ese no fue nada fácil lo que Él dejó, para dar su vida en rescate por usted y por mí. Cuando nosotros como hijos de Dios tomamos esta misma actitud que hubo en Jesús, podemos experimentar la verdadera vida que agrada a Dios, y será realmente una vida en abundancia. Jesús le dijo: hay quienes quieren salvar su vida pero la perderán, pero hay quienes que dan su vida por mí, ¿sí? En el verso 25 dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos, ¿no es cierto? Y Dios espera que usted y yo podamos vivir vidas plenas, vidas que vivamos de tal forma que nuestra vida valga la pena. ¿Cómo puede valer la pena nuestra vida? Pues siguiendo a Jesús, siguiendo su voluntad, siguiendo su ejemplo, que Él, siendo el Hijo de Dios, estando en su trono, lo dejó todo para morir por nosotros, pero Él sabía que el morir por nosotros le iba a dar una gran ganancia, iba a tener una gran multitud de hijos. Así que yo le invito a que podamos seguir a Jesús. Aparentemente vamos a perder ciertas cosas en nuestra vida, vamos a perder ciertas áreas que quizás nos llaman la atención, pero yo le aseguro que Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él hable en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite ser parte de tu plan, Dios. Y hoy hemos entendido a la luz de tu palabra que tú anhelas que nosotros podamos tener una vida cristiana plena, Dios. Una entrega total, Señor, a tu palabra. Y en esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir cada día de nuestras vidas conforme a tu voluntad. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a vivir cada día de nuestras vidas siempre, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Sigamos adelante. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor, hermano Benjamín, su esposa, hermana Julieta, y muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este tiempo. Les amamos, que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.